Bien, entonces vamos a continuar con la definición de límite, en este caso con límites laterales, que es lo que vamos a usar cuando tengamos funciones definidas por tramos. Esta definición es muy parecida a la definición de límite que dimos en un punto. Cuando damos límite en un punto, no decimos por qué lado nos acercamos al punto x0. Si nos acercamos al punto x0 por la derecha, entonces hablamos del límite lateral por derecha. Y la notación, ya Rodolfo lo dio el otro día, lo explicó, cuando yo me acerco por derecha al punto x0, o sea, por valores más grandes que x0, le pongo un supra más al x0, ahí en el límite. Aparece esa distinción. Y hablamos de un límite LD, ya no un L, que todavía no sé si va a existir, sino un límite por derecha, LD. ¿Cuándo va a existir este límite? Si se cumple, y acá aparece la definición tal cual la teníamos. Dado un epsilon mayor que 0, existe un delta, que es función de epsilon y que también es positivo. Recordemos que epsilon y delta son valores positivos porque marcan una distancia. Dice, tal que, si x menos x0 es menor que delta y mayor que 0, f de x menos LD es menor que epsilon. Esto es prácticamente igual que lo que teníamos en la definición del límite. ¿En qué se diferencia? En que en vez de tener L aquí, tenemos LD, límite lateral por derecha, y acá, ¿se acuerdan que había una barra de módulo? Esa barra de módulo desaparece si x es mayor que x0. Ya lo voy a explicar un poquito más mejor más abajo. Entonces, si x es mayor que x0, me va a quedar esta desigualdad y me va a quedar esto. O sea, si x pertenece al entorno reducido de x0, y esto lo decimos acá sacando la barra de módulo porque x es más grande que x0, entonces f de x cae en el entorno reducido de LD. Esto no lo voy a volver a explicar ahora porque lo dije el otro día, tendrían que revisar el video. La otra definición, cuando yo me acerco a x0 por valores más chicos, por la izquierda, que se llama límite lateral izquierdo, le pongo un supra menos abajo, arriba del x0, ¿sí? O sea, límite para x, de x, que tiende a x0 por izquierda, de f de x, y lo llamo, en vez de llamarlo L, lo llamo LI. Entonces, acá el tema es, cuando yo me acerco por izquierda, la expresión que corresponde al entorno reducido de x0 cambia un poco con relación a la primera. Y ya lo voy a mostrar después. Hice una demostración en el Word aparte para mostrar de dónde aparece esta expresión acá. Esta expresión la voy a mostrar ahora. Y es lo mismo que esta, nada más que acá, como x es más chico que x0, me queda menor que 0 la expresión, y mayor que menos delta. Ya vamos a ver de dónde sale. Esto implica, entonces, que f de x pertenece al entorno reducido de L sub i. En este caso, en vez de L, es el límite lateral por izquierda. Estas dos cosas son equivalentes, son iguales, nada más que acá me estoy acercando a x0 por derecha y acá por izquierda. Esto es una definición rigurosa, no la vamos a utilizar en la práctica, pero la tienen que conocer un poco. ¿Cuándo va a existir el límite L? Este va a existir, vamos a decir que el límite para x que tiende a x0 de f de x es L, fíjense que acá ya le saco el supraíndice más y menos. Sí, solo si el límite por derecha, que es LD, es igual al límite por izquierda, que es LI. O sea, solo va a existir el límite L si esos límites laterales, LD y LI, son iguales. Voy a mostrarles ahora de dónde surge esto que les estoy planteando. ¿Por qué? Porque nosotros, para entender esto, tenemos que tener dos conceptos fundamentales bien entendidos, para entender la definición. Una es la definición de módulo. La definición de módulo
No sé si ustedes la han visto esta definición que estoy mostrando acá. Módulo de x es igual a x, si x es Sí, mayor lo o vimos igual a que principio 0, de y año. menos x A principio. si x es menor que 0. La han visto, pero quizá después no han trabajado con desigualdades con módulo. Por ahí eso queda un poco perdido. Por eso esta definición es necesaria para poder entender lo que les estaba mostrando recién. ¿Escuchan un ruido de fondo ustedes? Están cortando el pasto por acá cerca, por eso, pero no puedo silenciarlo. Ese es el problema. No se llega a escuchar muy bien. No se llega a escuchar. No, Bien. No se escucha. Bueno. El otro concepto que tenemos que entender acá para ver bien esta demostración es cuando una desigualdad se multiplican ambos miembros por un número negativo, la desigualdad se invierte. Esto es válido también para una desigualdad doble, pongo yo. Este concepto, ¿lo han visto en el ingreso? Por ejemplo, acá... Los electricistas no. No sé, los Bien, ¿y los mecánicos. mecánicos? ¿Hay algún mecánico ahí que diga que sí o no? A ver, si yo tengo una desigualdad que es menos 2 menor que 8, eso es evidente, ¿no? El menos 2 es más chico que el 8. Si multiplicamos ambos miembros por un número negativo, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, menos 5. Yo multiplico al menos 2 por menos 5, acá está puesto en rojo. Se invierte la Y al desigualdad. 8 por menos 5. Se invierte. ¿Por qué? Porque acá me va a quedar 10 mayor, porque menos 2 por menos 5 es 10, mayor que menos 40. Eso es evidente. ¿Qué pasó? Teníamos esta desigualdad, la desigualdad se invirtió. ¿Está? Y eso sucede siempre, y con una desigualdad doble también. Entonces, veamos en la definición de límite, está involucrada esta Disculpe, ¿me puede repetir eso? Lo anterior del ejemplo. Sí. Fíjense, tengo una desigualdad, menos 2 menor que 8. Cuando multiplico por un número negativo ambos miembros, a menos 2 lo multiplico por menos 5 y al 8 también por menos 5. Esto es para que siempre que hago una operación de un lado, la hago también del otro. Como si tuviera una igualdad. En una igualdad no pasa nada. Pero si tengo una desigualdad, menos 2 por menos 5 me da 10. Y 8 por menos 5 me da menos 40. ¿Qué pasó? Menos 40 es más chico que menos 10. Que 10, perdón. O sea que en este proceso, al multiplicar por un número negativo, la desigualdad se invirtió. Ese es el ejemplo sencillo, digamos. Pero aplicado a una expresión donde hay símbolos, quizás cuesta un poco más verlo. La definición de límite involucra, como les decía, la desigualdad esta. ¿Esta desigualdad qué es? Me está diciendo que los x pertenecen al entorno reducido de x0. Lo dije el otro día, lo expresé así, lo hemos dado en el teórico anterior. Para calcular el límite lateral por derecha de x0, esto es, cuando x tiende a x0 por derecha, en estos casos, el x es más grande que el x0. Cuando yo me acerco a x0 por valores más grandes, el x tiende a x0 por valores más grandes que x0. Entonces, esta resta siempre va a ser positiva. Y al ser positiva, el módulo de x menos x0 va a ser igual a x menos x0. Esto es por definición de módulo, o sea, teniendo en cuenta la definición que les estoy dando acá. Si lo que está dentro del módulo es mayor que 0, reemplazo al módulo de x por x. Eso es lo que estoy mostrando acá. Módulo de x menos x0 es lo mismo que x menos x0. Y entonces esta doble desigualdad que yo tengo acá arriba, si yo reemplazo al módulo de x menos x0 directamente por x menos x0, me va a quedar así, donde x es mayor que x0. Ahora, cuando yo quiero calcular el límite lateral por izquierda de x0, me estoy acercando a x0 por valores más chicos. Cuando x tiende a x0 por izquierda, en este caso, x es menor que x0. Y en el módulo, lo que yo tengo adentro del módulo, al ser x más chico que x0, es un número negativo.
¿sí? Es un número negativo. Si yo me voy acá arriba, la definición de módulo me dice que el módulo de x es menos x si x es un número negativo. Es entendible. A ver, si yo tengo el menos 3 ahí adentro, el módulo de menos 3, ¿cuánto va a ser? Por definición de módulo. ¿Cuánto es el módulo de menos 3? Díganmelo. Es 3. Es 3. Entonces, para que dé 3, yo le tengo que poner un menos adelante a la x para que se transforme en positivo. Si x es menos 3, menos 3 me va a dar 3. Entonces, si x menos x0, vuelvo acá abajo, si x menos x0 va a ser un número negativo, porque x es más chico que x0, al módulo le pongo, lo reemplazo por menos x menos x0. Entonces, lo que era negativo acá adentro se transforma con ese menos en positivo y me verifica la definición de módulo. Entonces, la expresión 1, que era esta, fíjense, esta acá, cuando yo reemplazo al módulo de x menos x0 por algo que es negativo adentro, yo le tengo que poner ese menos adelante. Entonces, reemplazo al módulo, por la definición, por esta expresión que tengo acá. Mantengo el 0, que es más chico que esta expresión, que es más chico que delta. Recordemos que esto me va a quedar positivo, por ser una distancia. Reemplacé el módulo por algo que es positivo. Esto era negativo, con ese menos se hace más. Ahora, si yo la quiero reacomodar a esta expresión, si multiplicamos por menos 1 los 3 miembros, ¿qué va a pasar con la desigualdad cuando multiplico por un número negativo? Se va a invertir. Acá ven que está en azul, ¿sí? Se va a invertir. Fíjense, al 0 lo multiplico por menos 1. ¿Sí? A x menos x0 lo multiplico por menos 1. Con el menos ese que está delante también. Y al delta lo multiplico por menos 1. A las 3 expresiones que están en esta doble desigualdad las multiplico por menos 1. ¿Qué va a pasar? El delta por menos 1 me va a quedar menos delta. Menor que... Y el menos 1 con ese menos se va a transformar en más. O sea, me va a quedar x menos x0 en el medio. ¿Y 0 por menos 1 cuánto es? 0 por menos 1 es 0. Se me va a quedar delta menos delta menor que x menos x0 menor que 0. La desigualdad esa la voy a tener que poner así, como está acá, recuadrada. No la puedo poner en el orden que está en este sentido, sino que siempre pongo primero el número más chico, después el que le sigue y después el más grande. X menos x0, acá se entiende un poco más intuitivamente. X menos x0 es un número negativo, por lo tanto es más chico que 0, pero a su vez es más grande que menos delta, porque tiene que caer en el entorno reducido de x0. Esto se da entonces si x es menor que x0. De ahí surge esta expresión que quizá es un poco más difícil de entender en la definición de límites laterales. Esto es teórico, no se va a evaluar desde el punto de vista práctico. Es para entender de dónde sale esta expresión que aparece acá. ¿Qué es lo que en definitiva es importante? Es calcular el límite, como lo vamos a hacer ahora en un ejemplo, y determinar si esos límites laterales por derecha y por izquierda son iguales o no. Si son iguales, el límite existe. Si no son iguales, el límite no existe. Lo vamos a usar a esto de límites laterales cuando tengamos funciones definidas por tramos o definidas por partes que están partidas en un punto x0. Veamos este ejemplo. En este ejemplo, fíjense, que es el que está dado en la página 2, en la página 23, es el ejemplo 12 de la página 23, lo vamos a ver directamente del apunte. Dada la función f de x definida por tramos, que es menos 2x menos 1, si x es menor que 0, y e a la x si x es mayor o igual que 0. Fíjense, dice hallar el límite, si existe,
para f de x cuando x tiende a 0. Esto es el límite cuando x tiende a 0 de f de x. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Sí, sí. Bueno, pregúntenme si hay algo que no se entiende. Sí, profe. A veces puede costar entenderlo. No es un tema fácil, obviamente. Este es el ejemplo que les digo que está en la página 23. ¿Eh? Bien. Acá justo, a ver, acá me pide calcular límite, justamente ahí donde hay un cambio de la expresión. Recuerden que la función es definida por tramos. No es que tengo dos funciones acá. La función es una sola. Nada más que para valores negativos de x, en este caso, para x menor que 0, la función está regida por esta expresión, es menos 2x menos 1. Una recta, dependiente negativa, ordenada a la origen menos 1. Cuando x es positivo, la expresión cambia y le corresponde una exponencial. Pero estamos hablando siempre de una función f de x. Si x es mayor o igual que 0, es exponencial la función. Entonces, cuando nosotros tengamos que calcular el límite, cuando x tiende a x0, vamos a tener que calcularlo utilizando el concepto de límites laterales, porque la expresión de la función es diferente antes de x0 igual a 0 y después de x0 igual a 0. Por ejemplo, si nos acercamos por derecha, es decir, para x mayores que 0, entonces la fórmula de la definición va a ser f de x igual a x, para los x mayores que 0. Y el límite lateral, ¿cómo lo voy a calcular? Fíjense cómo lo calcula. Límite cuando x tiende a 0 por derecha de f de x, en este caso le corresponde la expresión e a la x, por ser x mayor que 0, está regida por esta ley. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Fíjense, cuando le tomo el límite, acá hace una cosa que es el álgebra del límite. El límite de una función potente, en este caso exponencial, es igual al límite de la base elevado al límite del exponente. ¿Sí? Esto es un poco una manera de poder analizar. Uno podría analizar qué tendencia tiene la función a la x cuando x tiende a 0. Pero también lo podría pensar así. Tengo el límite de la base, que es el límite de una constante, que es la constante misma, elevada al exponente, que es el límite cuando x tiende a 0 de x. ¿Se entiende lo que estamos haciendo acá? Este Sí, sí. paso que hacemos de acá a acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el límite para x cuando x tiende a 0? 0. Y e a la 0, ¿cuánto me da? Todo número elevado a la 0 es 1. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 por derecha para f de x vale 1. ¿Cierto? La función e a la x pasa por 1 cuando x pasa por 0. ¿Eh? Pasa por 1. Si nos acercamos por izquierda, de 0, es decir, x menor que 0, entonces la fórmula de definición de la función es f de x igual a menos 2x menos 1. Fíjense, si x es más chico que 0, la expresión para la función es esta. Si yo me voy a acercar a 0 por valores más chicos, tengo que usar esta expresión. Luego, el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de f de x va a ser el límite para x que tiende a 0 por izquierda. Reemplazo a f de x por la expresión que le corresponde. Y acá podría aplicar álgebra de límite. Fíjense, con detalle está calculado, pero sin calcular álgebra de límite podría decir, bueno, cuando x tiende a 0, esta expresión se hace 0 y me va a quedar menos 1 el límite. Entonces, fíjense, este sería el límite lateral por derecha, 1, y el límite lateral por izquierda, menos 1. ¿Sí? Es lo que está expresado acá. Lo que sucede es que el límite lateral por derecha es distinto del límite lateral por izquierda. ¿Qué concluimos entonces? Que el límite no existe. En 0 no existe. Acá agrega algo más. Observar que tanto al calcular el límite por derecha como por izquierda nos basamos en el álgebra de límites, y esta se pudo aplicar gracias a que todos los límites son finitos. Así,
Si nos fijamos ahí, aplico álgebra de límite, lo puedo hacer cuando tengo límites finitos. Si miramos el siguiente gráfico, el gráfico no está acá, sí está en el PowerPoint. Fíjense, acá tienen la expresión, la función f de x para los x menores que 0, que es la recta esta, pendiente menos 2, pasa por menos 1, y después la e a la x, que está cortada acá, que arranca desde 0 y crece exponencialmente. O sea, le falta la otra parte, que sería cuando tiende a 0 para valores negativos, pero nosotros, como tenemos la función definida por tramos acá, el e a la x vale desde 0 en adelante. Si yo me acerco a 0 por valores más grandes que 0, fíjense, me está dando que se aproxima a 1 la imagen. Si me acerco a 0 por valores más chicos, la tendencia es a menos 1. Son los valores que hemos calculado en los límites. Cuando yo tengo estos saltos acá, en funciones definidas por tramos, hay un escalón, el límite no existe. Tengo límites laterales, pero estos son distintos. Y el límite no existe. ¿Se entendió el ejemplo?